You are currently the only person in this conference. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal el finde? Buenas, buenas. Ya van entrando un poco más. Somos 9 todavía recién. Hoy vamos a hacer alguno, a ver, hoy vamos a empezar con programación orientada a objetos, ¿sí? Alguien estuvo mirando, pispeando, aunque sea ojeando, bueno, pasando de página, pero ojeando es si teníamos el impreso, era antes, si estuvo pasando la página del PDF, aunque sea, para ver lo que teníamos. Bien, está. ¿Y alguien estuvo mirando alguno de los videos que les recomendé, que pusimos en la plataforma?
Bien, bueno, por lo menos milagros algo, sí. Mientras vienen entrando los demás, ventana, pantalla completa, permitir. ¿Se está viendo? Sí, se ve, profe. Bien, perfecto. Esto era lo que yo les había dicho, que teníamos el curso de Java, que era lo que estaba subido en el Drive, en el enlace, ¿sí? El que yo les había recomendado era el que dice otro Java, ¿sí? Les recuerdo esto porque está así, porque primero esto era para un curso en el cual no teníamos buena conexión, es un curso de hace 4 o 5 años, la calidad de la conexión y las velocidades no eran las mismas que tenemos ahora, y como había muchos alumnos que no tenían internet en la casa o tenían una mala calidad, se había decidido bajar los videos para llevarlo en pendrive o en DVD. Primero se bajó uno, que es el tutorial Java. Después se bajó el tutorial Java 2, el cual tutorial Java es de un español, el tutorial Java 2 de un mexicano. Y después se bajó el otro Java, que es el más cortito y también es de un mexicano. El Java 2 está dividido en distintos, tiene la parte de Java para conexión y con MySQL, cierta parte de gráficos, algo de NetBeans, el curso de Java que está, no eres, curso gráfico, o me estoy confundiendo con curso Java, a ver, ya te digo, sí, España, el curso Java es de España, el Java 2 en Nestlé. En su momento lo terminamos siguiendo los pasos de Nestlé, Nexer, y después, ya cuando estábamos finalizando el curso, encontramos este otro, que la verdad me terminó gustando más cómo explica algunas cosas, pero ya en ese momento el curso lo estábamos haciendo con el otro y seguimos. Les había recomendado que miren los videos 1 y 2 mínimamente, que les volví a explicar cómo estaban las cosas, cómo se instalan, cómo trabaja el entorno de NetBeans, ¿sí? Y todo lo que habíamos estado trabajando previamente está explicado, ¿eh? Condicional simple, condicional doble con if-else, el condicional if-else anidado sería un if con un else y dentro del else otro if y así. Después trabaja con el switch, la parte de bucle for, la parte del do while, la parte del while, ¿sí? La parte de arreglo, los arrays, los vectores, arrays sencillos o de una dimensión que le llamamos vectores, o los arreglos de arrays de multidimensiones que serían dos o más dimensiones, que dos dimensiones le llamamos matrices y más de dos dimensiones son los multidimensionales, ¿sí? Que estarían en el 19. Después les recomendé que miren por lo menos el 20 y el 21, que era cuando hablaba de funciones, que fue lo que se explicó la clase pasada, ¿sí? Este es de 12 minutos y este otro es de 15 minutos. Así que acá 15, 6, 7, en 27 minutos tenían de vuelta todo lo que habíamos hablado de funciones, ¿sí?
Lo que estamos por hacer ahora es lo que está encarado en estos dos, en 23 y 24. Pueden mirar lo que está ahí. Hay algunas cosas que yo saqué de ahí. Otras cosas habrán observado que en la plataforma donde tenemos, después de introducción, los fundamentos de Java, y en la parte de contenido se fueron agregando. Nosotros estamos trabajando con esto. Se agregó una explicación más, que es esta, que la agregó el profe René. Son 5 hojitas, que es complementaria. Sería el PDF 7, por eso tiene 7A. El PDF 7, que es el que aparece así como programación apunte 4, ¿sí? Este tiene 13 páginas y es muy completo con lo que vamos a explicar. Y el que subió el profe René ahora son 5 páginas, ¿sí? Que diría casi puntualmente es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Por eso son complementarios. ¿Sí? Además, la lectura de este es rapidito, porque fíjense todo lo que vamos a ver ahora, ahí, y el otro es más en profundidad. Estuve escribiendo el código para no perder tiempo en esta parte, ya estuve haciendo algunas cositas, ¿eh? Así que lo que les decía, que acá tenían el PDF que puso el profe René y acá está el enlace al Drive donde están los videos que les comenté, ¿sí? Así que están los videos. ¿Se va entendiendo? Bueno, ya estamos en 14, ya 12 minutos, ya arrancamos. Bien. ¿Quedó entendido lo que era funciones y procedimientos? Bien. Entonces, no, queda en automático. Bien, entonces, de esa parte vamos a arrancar. Lo que vamos a trabajar ahora, vamos a entrar a lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? La programación orientada a objeto es un paradigma, ¿sí? Que el paradigma, como dice acá, el paradigma, acá está clarito, una de las formas de ver un paradigma es provee y determina la visión y los métodos de un programador en la construcción de un programa. Es decir, nos dice de qué forma el programador va a encarar la solución del problema. Como dice acá, antes de procesar, necesitamos entender acerca de las clases. Como tal, las clases forman la base de la programación orientada a objetos. Nosotros vamos a trabajar en Java, vamos a trabajar mayoritariamente con programación orientada a objetos, la cual podríamos decir que se dividiría en dos ramas. No es que, a ver, dos ramas. Sería, tenemos dos conceptos principales en la programación orientada a objetos. Tenemos el concepto de clase y el concepto de objeto propiamente dicho, ¿sí? Esa es la... Entonces, vemos un perro y vemos una descripción, ¿sí? Que dice mascota, que esa mascota dice que tiene una edad, dice que tiene un nombre, dice que ladra, que come y que duerme, ¿sí? Hasta ahí, bueno,
¿Qué hacemos con esto, mascota, cuando yo estoy mirando el perro? Vamos a ver algo que vamos a llamar como abstracción, ¿sí? Y lo que hace la abstracción es, del mundo real, yo voy tomando lo que necesito para conceptualizar mi idea y las cosas que no son relevantes las ignoro. Por eso dice la programación orientada a objetos se inspira en una abstracción del mundo real en la que los objetos se clasifican en clases. Dentro de una clase está definido los datos, que vamos a llamar atributos, y el código que actúa sobre tales datos, que vamos a llamar métodos. Por eso, cuando definamos una clase, vamos a usar algo que se llama un diagrama UML, que está definido, dice, la programación orientada a objeto tiene una relación muy estrecha con el modelado del mundo real a través de un lenguaje unificado de modelado. Ese lenguaje unificado de modelado, que en inglés la sigla es UML. Si nosotros hay distintos programas que nos permiten hacer los diagramas de UML, y yo acá usé uno que también es el que usaba para los diagramas de flujo. Acá yo cambio a diagrama de flujo o cambio a UML. Y las clases se las define de esta forma. Lo que estábamos viendo que era mascota, fíjense, edad, digo que es un entero, el nombre que es un string, y ladrar, comer y dormir, tipo void. ¿Por qué tenemos estas tres separaciones? Porque en la primera parte, tenemos que es el nombre de la clase, acá, como en esto acá tengo la clase perro. La clase perro tiene nombre, raza, altura, comer, dormir y ladrar. La segunda parte, donde tengo nombre, raza y altura, son los atributos, que los atributos es lo que me da las propiedades que tiene esa clase. Y después tengo comer, dormir y ladrar, que son los métodos. Y acá volvemos a la definición de la clase anterior, donde habíamos dicho que los métodos son funciones, procedimientos o parte de código que trabaja, actúa, pero que no está en forma suelta, sino que esas funciones y esos procedimientos están asociados a un objeto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Volvemos a chocar de vuelta con la dualidad que a veces decimos clase-objeto. Es clase porque la clase es la que me da una especificación de cómo voy a definir mi objeto, ¿sí? La clase yo la voy a ver como una plantilla con la cual voy a crear mis objetos, ¿sí? Hola, hola, hola. Estamos de vuelta. ¿Me están viendo? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Sí, yo sentí por suerte ahora presto más atención, el sistema cuando se desconecta hace un ruidito y sentí el ruidito y vi que me había desconectado, así que creo que no perdieron nada de lo que estuve explicando. Estaba hablando de que, para retomar entonces, la clase representa la plantilla con la que yo voy a crear los objetos.
¿Se escuchó esa parte? ¿O se cortó antes? Bien, se escuchó. Entonces, como les decía que la clase es la plantilla con la cual yo voy a definir mis objetos, ¿sí? Es la estructura que van a tener los objetos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es. Bien, a ver, ¿dónde está? Acá está el nombre, los atributos, el nombre, los atributos y las operaciones. Eso es la definición de clase a la cual, con la cual voy a representar cuando haga los objetos, ahí me pasé largo, que serían las propiedades. Ay, no está lo que quería ahí. Bueno, volvemos. Ahí estaba. Ahí está. Entonces, la clase, que es la que me representa la estructura, y el objeto es ya es un elemento autónomo y con sus funcionalidades concretas. Sería cuando hablamos de un objeto, decimos que es la instancia de una clase, es decir, la clase es mi estructura y cuando yo creo un elemento de esa clase, ese elemento creado pasa a ser mi objeto con el cual voy a trabajar. Resumiendo, yo trabajo con objetos, pero el objeto yo no lo creo, no lo hago, es decir, no me pongo a hacer el objeto. Yo hago la clase, defino la clase y cuando a esa clase la uso y la creo, se hace el objeto, ¿sí? Eso sería más o menos la diferencia, que la clase cuando nosotros estamos haciendo código, nosotros definimos clase, ¿sí? Pero cuando yo voy a usar esa clase, se transforma en un objeto. ¿Sí? Yo dentro de mi código no estoy interactuando con la clase, yo interactúo con un objeto. ¿Estamos? Bien, entonces. Los fundamentos de una clase, como decíamos, tenemos los atributos y tenemos los métodos. Desde el momento en que empezamos a trabajar con Java, habremos visto que ya había algo así como paquete Java Array, por ejemplo, importa Java útil, que esto es cuando traigo de otro paquete algunas cosas, y después tenía la clase Java Array y teníamos un método especial, ¿sí? ¿Por qué? Van a ver este método main, que ese método main sería como yo todo lo que hago en Java son clases y después esas clases las instancio a un objeto, yo necesito que uno de esos objetos tenga un método que es el main, que es el que va a tener, digamos, el puntapié inicial, el director de todas las cosas que se van a ir usando. Por ejemplo, acá tengo perro que tiene estos códigos, tengo la parte persona, pero acá tengo una principal y esta principal es la que tiene el public static void main. Y aquí es cuando yo ejecuto este código, es la que va a empezar a trabajar, es la que mi aplicación empieza, se llama con el main. Bien, entonces acá como dice, una clase es una plantilla que define la forma de un objeto y que especifica los datos del código que operará dentro de esos datos. Java usa una especificación de la clase para construir los objetos. Los objetos son instancias de una clase, ¿sí? Entonces yo defino mi clase
y después cuando llamamos una instancia, es decir, esa clase la transformo en un objeto. Por lo tanto, una clase es en esencia un conjunto de planos que especifica cómo construir un objeto. Por eso son los planos, son las plantillas con las cuales yo creo mi objeto. ¿Sí? Como dice la W3 School, una clase es como un plano para crear objetos. Las clases forman el modelo a partir del que se construyen los datos y los comportamientos. ¿Sí? La estructura de los datos son los atributos y los comportamientos son los métodos, que son tanto funciones como procedimientos. Una clase bien diseñada agrupa información conectada de manera lógica con respecto a esa clase, a los datos de esa clase. Hasta este momento las clases que han implementado solo tienen el método principal main. Pronto se verá cómo crear otra clase. Sin embargo, tengamos en cuenta que la forma general de una clase no especifica un método main. Solo se requiere dicho método si la clase es el punto de partida de su programa. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si yo tengo varias clases, como acá tengo clase mascota, tengo clase perro, tengo clase persona y clase principal. Yo no necesito que cada una de las clases tenga esto. Solamente la que va a ser la principal es la que necesito, ¿sí? Las demás no. Bien. Acá dice definición de una clase. Para ilustrar un ejemplo de clase en Java, primero creo un proyecto nuevo denominado curso en Java, Java curso, el cual contiene el método principal main. Los procesos de creación en el IDE NetBeans se ven plasmados en las siguientes imágenes. Acá la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3. ¿Sí? Esto es lo que veníamos haciendo cuando ustedes tenían que crear algún ejercicio, que era venir con esto, que es nuevo proyecto, o acá proyecto nuevo, creamos un proyecto. Yo acá usé otro que se llama Java o de programación orientada a objetos, parte 1. Puse parte 1 porque es muy probable que después sigamos la próxima clase. No sé si voy a seguir en la misma o voy a hacer parte 2. ¿Sí? Dentro de eso genera los distintos paquetes. Y en este caso, cuando hago el nombre del proyecto, como está acá, el nombre del proyecto, ese nombre del proyecto me crea, como verán acá, un paquete que lleva el mismo nombre del proyecto, pero eso es la regla general. Intencionalmente yo en este proyecto generé dos paquetes, el paquete clases y el paquete Java curso, ¿sí? En Java curso lo hice para seguir los pasitos que estaban acá, ¿sí? En el cual tenemos acá Java curso, tengo esto, y persona tengo esto. A ver si esa persona es la misma. Ajá. Bien. Entonces, después de tener el paquete Java cursos, se crea también acá Java cursos con esto es lo que yo escribí, paquete Java curso, clase Java curso, public static void main. Esto es lo que me generó y quedó acá, ¿ve? Paquete Java curso, clase Java curso, public static void main. ¿Mm? Eso ocurre porque en el paso 2 se hizo la tilde en crear la clase main, ¿sí? Si yo saco esa tilde, me va a crear el paquete, ¿sí? Y perdón, creo el proyecto,
pero no voy a tener ningún paquete, ¿sí? No voy a tener ningún paquete. Tendría que venir acá, hacer nuevo paquete, Java Package, y ahí se crea otro paquete. ¿Ven? Acá está el otro paquete, el que estamos trabajando, este otro. Y acá, nuevo, clase de Java y clase ejemplo. Van a ver, acá tengo el paquete, la clase ejemplo, y fíjense que aparece con el paquete y la definición de clase ejemplo y está vacía, a diferencia de la clase de Java Curso, donde ya me creó el public static void main, ¿sí? Lo que les había recomendado que miren en el video 2 era porque teníamos atajos. Yo acá voy definiendo cuál es, y uno de los atajos era las iniciales: public static void main, y cuando presiono tabular ya me crea la estructura con la que voy trabajando, ¿sí? Entonces, pasando esto, fíjense que acá tenemos Java Curso, puso nuevo, como ven acá, una clase, y ahí va creando los distintos archivos, ¿sí? Ahí creo la clase persona, y ahora tenemos otra clase que se llama otro archivo que se llama persona en Java, y ahí donde va Java Curso, persona, clase persona, y está vacío. ¿Ven? Ahí está vacío, de la misma forma que tenía yo recién acá, la clase vacía. Bien, cuando defino esto, teníamos acá arriba, no definió nada de eso. Acá habla de una clase nueva, ya dejamos de trabajar con la mascota y vamos a persona. Y cuando voy a persona, si yo escribo todo este código, lo que estoy diciendo acá es, que lo tengo acá en persona, fíjense, clase persona, defino un string apellido, un string nombre, un string carrera, un entero como legajo, ¿sí? Esto, ¿qué son? Son variables, ¿sí? Esas variables, yo acá hice el ejemplo, pero en perro también hice lo mismo, La clase perro, estos son los atributos, estas variables son los atributos. Fíjense que yo puse public string nombre y en persona solamente puse string nombre. ¿Por qué tenemos esto? ¿Sí? Porque los atributos, que serían las propiedades como los métodos, la orientación a objeto me da una herramienta que es la encapsulación, y esa encapsulación me permite trabajar, a ver si lo tengo acá, definiendo qué es lo que yo quiero mostrar y qué es lo que voy a esconder, ¿sí? Acá tenemos los atributos y estos son los métodos en este ejemplo. Tenemos, fíjense, estos atributos: entero, número, flotante, saldo, caracteres tipo. Dice private y yo había puesto público. ¿Por qué? Porque tenemos tres, ¿sí? En realidad hay una cuarta que es la default, es cuando no se escribe nada. Cuando yo digo public,
todo lo que yo declare como público, cualquier en una clase, ese objeto permite el acceso a eso. En este caso, yo tengo estas variables y el apellido, el nombre y la carrera, incluso el legajo, desde cualquier lugar de mi aplicación, cuando yo creo un objeto de persona, tengo acceso a los datos de esa persona. ¿Por qué? Porque son públicos. Cuando yo no quiero que otro programador o parte del código acceda a los datos que están dentro del objeto, cuando yo no quiero que acceda, los pongo en privado, que es la otra, el privado. Solo es accesible desde el interior de la propia clase, usando sus propios métodos, ¿sí? Entonces, todo lo que yo declaro como público, yo lo muestro, y no solamente lo muestro, sino que estoy permitiendo que se modifique. Cuando yo lo declaro como privado, solo es accesible desde el interior de la propia clase, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando creo un objeto a partir de una clase, solamente con las cosas que se hagan internamente en ese objeto se pueden modificar esos atributos que son privados. Y si yo digo que es protegido, es como el privado, con la diferencia que después vamos a ver lo que es herencia, y que toda clase que sea una derivada de una clase superior va a poder acceder también por ser hijos, diríamos. Esa parte es lo que cuando nosotros tenemos, como estaba haciendo, que yo tengo una... Ups, ahí, bueno. Generalmente tenemos los tres. El nombre, persona, de acá tengo los atributos, que es el nombre. Si esto es público, yo desde cualquier parte de mi código accedo a ese dato, tanto para leerlo como para modificarlo. Si digo que esto es privado, para poder acceder a esto lo tengo que permitir. ¿Y de qué forma lo permito? Ahí es donde yo tengo el control. Cuando defino todos los métodos que yo voy a que van a estar asociados a la clase de persona, ahí si yo pongo un método que me va a devolver el nombre, entonces voy a tener el valor de este atributo, voy a tener acceso. Yo puedo definir que hay atributos que puedo leerlos y hay atributos donde también los puedo modificar. Y todo eso va a ser de acuerdo a los métodos que yo permita. Incluso yo puedo definir un método diciéndole que es público, el cual en el código de la aplicación voy a usar para comunicarme con las cosas de la clase. Bueno, en ese caso, cuando yo estoy en la aplicación, lo que yo estoy usando es un objeto de esta clase. Entonces voy a acceder a los atributos de ese objeto. Y si yo permito con otro método modificar, voy a poder modificar. Si ese atributo lo pongo público, yo directamente desde el código lo puedo modificar. Si lo pongo en privado, necesito tener algún método que me permita hacer uso de esos atributos internos. De esa misma forma, yo puedo tener algún método que me haga algo, pero que lo haga dentro de la clase, ¿sí? Es decir, un método mío usa algún otro método. Este método nuevo es privado, solamente lo va a usar el método anterior. No lo puedo llamar dentro del código de la aplicación. Entonces, este método es privado. ¿Para qué? Para ser usado por cualquier otro método de la misma clase, dentro del objeto. Entonces, y el protegido es porque yo, por ejemplo, puedo tener, un ejemplo es, tengo la clase persona y
de esta clase persona vamos a ver después que yo puedo decir, bueno, tengo una clase empleado y tengo una clase cliente. ¿Sí? Una de las características importantes de la programación orientada a objetos es la reutilización de código. Y la reutilización de código no está hablando de hacer copy-paste del código, sino de que al ir modularizando en clases, tengo la clase persona y tanto un empleado como un cliente son personas, con la diferencia de que el cliente tiene características propias que son distintas a las del empleado, que son características que yo agrego a la persona. Entonces, acá es esto con la flechita hacia arriba, es parte del diseño UML, en donde empleado es una clase de, ¿cómo era? Una clase que hereda a la persona. ¿Mm? Entonces, yo defino persona y digo que empleado es una subclase de persona, hereda todo, y el empleado yo lo que hago es las cosas propias de empleado y no tengo que definir de vuelta todo lo que me caracteriza a la persona porque al venir con la herencia, todo lo que está definido en persona también lo va a usar y lo va a tener el empleado. Y va a ser lo mismo cliente. Es decir, cliente va a tener una clase con sus propias características que van a tener en común todas las cosas de persona porque las dos son clases en las que heredaron de personas sus atributos y sus métodos. Esa parte la vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Lo que ahora vamos a ver es las clases simples en las cuales, fíjense, la clase mascota tenemos los atributos que son raza, el peso y el nombre y un método que es mover. La clase mascota tiene los atributos de edad y nombre y tiene los métodos ladrar, comer y dormir. ¿Sí? La clase persona tiene apellido, nombre, carrera, legajo y el método saludar. La clase perro tiene los atributos nombre, raza y altura, también los métodos comer, dormir y ladrar. Dentro de esos métodos hay un método especial que le llamamos el constructor. ¿Por qué? A ver, perro, fíjense. Acá tengo perro y tengo los atributos y tengo los métodos que eran comer, dormir y ladrar. En este caso, comer va a ser va a ser un método que va a devolver un string, en cambio los otros no. ¿Sí? En principal, acá. En principal, ¿qué hice? Acá en principal tengo el método main y ¿cuál era la diferencia entre clase y objeto? Que la clase era cuando yo definía y el objeto era cuando creaba. Esa creación llamamos instanciación. ¿Y de qué forma se hace? Tiene una estructura. Se define el tipo, que en este caso es la clase. ¿Cuál va a ser el nombre? ¿Sí? Esto sería la clase. ¿Cuál va a ser el nombre que voy a tener? Que es mi variable, el identificador. El igual, y viene una palabrita que ustedes ya lo usaron con scan cuando creaban el scan para la introducción de teclado, que es new. New estoy creando
utilizando la clase, fíjense, la clase, y estoy creando un objeto nuevo de esta clase. Entonces, tipo, que es lo mismo que este tipo, es el nombre de la clase, y acá está trabajando como una plantilla. Al decir new, ¿cuál es la clase? Creo, usando esa plantilla, un objeto que va a estar asociado al identificador. En este caso, de la clase perro, voy a tener un objeto que se va a llamar mascota1 y va a ser new perro, un nuevo perro. A partir de ahí, mascota1 es un objeto de tipo perro. Como la definición le había puesto que eran públicos, fíjense que en el principal le digo a mascota1, y acá viene la notación de puntos, que es el objeto, punto, el atributo o el método, ¿sí? Acá tengo el atributo, y acá tengo el método, que el método era comer. Entonces, le asigno un valor, mascota, altura le asigno un valor y raza le asigno otro valor, ¿sí? Entonces, ahí tengo. Si yo ejecuto esto, van a ver que vamos a sacar, lo ejecuto de vuelta. Y cuando le digo, mostrame mascota1 comer costeleta, me manda, porque el método comer, donde me pedía qué carne comía, me retorna nombre, que es el nombre del objeto, mide la altura y comerá lo que le pasé como parámetro de carne. Entonces, como yo le paso el parámetro costeleta, me dice el nombre, que era Braulio, Braulio mide 0,60 metros y comerá costeleta. Si esto mismo le digo que es privado, acá me sale un error. ¿Por qué? Porque el nombre me dice que esto es privado y no tengo acceso, entonces yo no lo puedo modificar. ¿Ven? Entonces, para poder modificarlo, tengo que tener permitido. ¿Cómo lo tengo permitido? Si esto es público. Si esto es público. Entonces, hay veces que si yo tengo estos atributos en privado, y cuando creo mi objeto necesito darle valores, entonces yo tengo que tener un método que me inicializa cada vez que creo un objeto nuevo, cada vez que lo instancio con new, lo tengo que inicializar. Entonces, ese método especial se llama constructor y para que no haya quilombos con que el constructor de este y el constructor de este otro, se define que el método constructor de una clase lleva el mismo nombre de la clase. Entonces, así como, y no devuelve nada, no le tengo que poner ni void, ni string, ni nada, no devuelve nada. Entonces, ese constructor, así como tengo el método comer, la clase se llama perro, necesito que ese constructor, ese método se llame perro. Y lo tengo acá, el constructor, que normalmente es de carácter público, perro. Si no fuera de carácter público sería complicado, pero hay excepciones en las que se puede llegar a realizar alguno. Normalmente o lo escribo así, como public perro, o directamente lo escribo como perro y anda igual de bien. Fíjense, en este caso, perro
no usa nada. El constructor está creado, no tiene nada en especial, entonces no, cuando se crea, acá cuando creo este objeto, no pasa nada, y como las variables son públicas, yo ahí los inicializo. Pero tenemos una característica de Java que es que me permite Java me permite lo que se llama sobrecarga, que van a ver, que yo puedo tener como métodos, los métodos de un objeto, puedo tener varios métodos con el mismo nombre. ¿Cuál es la característica principal? Que esos métodos se van a diferenciar por los atributos. Entonces yo en este caso tengo un segundo constructor en el cual tiene como parámetros el nombre, la raza y la altura. Y en el constructor, es decir, tanto en el constructor como dentro de algún método que yo tenga en la clase, cuando quiero utilizar alguna variable, aquí, a estas variables de los atributos, así como cuando creé el objeto, usé la notación punto, decirle el objeto punto su nombre, dentro de la clase, a los atributos los utilizo con una palabra especial que se llama this. Entonces, esto estoy diciendo, this es los atributos de esta clase. Es decir, this es esta clase, punto, nombre, que estoy haciendo referencia a esta clase, que es perro, el atributo, que es nombre, que es este de acá, le voy a asignar que la variable nombre, fíjense que cuando yo me pongo acá me sombrea esto, y cuando pongo acá me sombrea este otro. Entiende perfectamente que this nombre es el atributo nombre y que este nombre es el parámetro nombre que estoy llamando en el constructor. Entonces, por eso lo puse intencionalmente con el nombre. Normalmente, cuando uno está empezando a programar, para no tener esta confusión, uno pone nom, así, entonces nom y nombre y no se me mezcla. Pero si yo tengo, fíjense, nombre, fíjense que me lo pone con el verde como de allá arriba. ¿Por qué? Porque acá dice nom. Pero si yo tengo nombre, al no tener el this, esto es el atributo nombre de la clase. Pero al estar así, es el parámetro nombre que le estoy pasando acá. Entonces, de esta forma, fíjense, cuando creo otro perro que se llama mascota 2, en el constructor, en vez de ser el constructor vacío, ya le estoy pasando esos parámetros. El objeto se inicializa ya con estos parámetros y después solamente le digo que me muestre lo que come la mascota. Por ejemplo, vamos a hacer mensaje. Fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? Creo una variable de tipo string a la que la mascota le va a devolver, porque el método comer, si observamos de vuelta, el método comer me devolvía un string. Entonces, creo este mensaje y ahora el system out println le voy a escribir el mensaje.
Y ahora, si yo ejecuto esto, me dice que Braulio, que mide 0,60 y come costeleta, y Pericles, que mide 0,30 y come pajarilla, que era Pericles con 0,30 y come pajarilla. Eso es lo que está acá, el método constructor. Los objetos, como dijimos, son las instancias de esas clases. Entonces, cada vez que yo defino una clase, lo que estoy diciendo es la estructura que va a tener mi objeto. Cuando yo trabaje dentro de mi código, yo trabajo ¿con qué? Con el objeto, con el objeto. Ese objeto se crea en lo que llamamos la instanciación, y digo, de la misma forma que acá dije que mensaje es de tipo string, digo que mascota es de tipo perro. ¿Qué es perro? La clase. Entonces, la clase me sirve como plantilla para la creación del objeto, que va a ser un objeto con el que está puesto en mascota 1, otro objeto en mascota 2. Acá tengo dos objetos, mascota 1 y mascota 2. Esos son dos instancias de ¿qué? De la clase perro. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Asumo que sí. Bien, acá... diga, escucho. No, no, para iniciar la clase, ¿son dos formas ahí, dijo? Porque me perdí en esa parte. Bien, el constructor puede usar cualquiera de las dos. Fíjate que en perro yo hice, el constructor hice dos constructores. Los dos se llaman perro. ¿Cuál es la diferencia? En este el parámetro está vacío y en este el parámetro tiene valores. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Que este Sí. tengo vacío y este tengo. Entonces, acá hice la instanciación con el constructor vacío y acá hice la instanciación con el constructor con parámetros. Ah, bien. Este objeto, O sea, que ahí es se podría mascota haber 1, ahí lo repitió. ahí yo puedo usar cualquiera de los dos, de acuerdo a la Ah, bien. conveniencia que yo tenga. Nada. Para eso me permite tener más de un constructor y usar el constructor que a mí me convenga de acuerdo a la necesidad que tenga. Ah, bien. No estoy obligado a usar solamente este o usar solamente este. El hecho de que me permita definir más de un constructor es porque yo tengo necesidades distintas. En algún momento lo construyo así y en algún momento lo construyo así. Y dentro del código puedo usar cualquiera mientras pase las cosas que corresponden. Por ejemplo, acá en la mascota 1, el constructor está vacío, por lo tanto, todos los atributos de ese objeto estaban vacíos. Si yo le doy de comer con esto vacío, cuando venga acá va a querer usar el nombre, la altura, y son variables que están vacías. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo tuve la obligación de llenarlos acá. En este otro, en el momento que lo construí ya le pasé. Fíjate que lo único que hice después de construirlo fue llamar al método comer. Y ya me dio el mensaje. En cambio, en este otro, después de construirlo, tuve que darle los valores iniciales a los atributos. Y después recién pude llamar a comer. Bien. No. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ese que pone usted dis nombre igual a nombre, eso es obligatorio cuando usted lo crea. Claro, es obligatorio cuando. Fíjate que yo acá estoy en la clase principal. ¿Sí? La clase principal, fíjate que dije la mascota 1
punto nombre. ¿Por qué? Porque acá estoy al objeto. Al hacer un new perro, que perro es la clase, al hacer el new perro ya dejo de ser una clase y paso a ser un objeto. El objeto lo uso acá como mascota 1 o acá como mascota 2. ¿Sí? Y ahí uso el nombre del atributo, es decir, mascota 1 punto nombre. Lo mismo que acá si yo hubiera puesto, después de esto pongo mascota 2 punto nombre. Y si yo ejecuto de vuelta esto, me va a decir el nombre es Pericles. ¿Sí? Pero acá, que es la clase en donde estoy definiendo, para que Java entienda que estoy refiriéndome al atributo de esta clase, dentro de la misma clase, yo a los atributos los llamo diciendo this punto, el nombre del atributo. Solamente dentro de la clase. Es decir, cuando estoy definiendo lo que hago dentro de la clase. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque eso me diferencia, que es por eso hice en forma intencional acá, que el constructor use un parámetro que se llama nombre. Pero fíjate que este nombre, que es de tipo string, me lo toma perfectamente y no me lo confunde con este otro. Y este otro, fíjate que le hago clic y me lo pone en amarillo, entiende que es este y entiende que es este. ¿Por qué? Por el punto dis que está delante. Y ahí nombre pasaría a ser una variable, el de la derecha. Exacto. El nombre de la derecha es el parámetro que le estoy pasando acá arriba. Cuando llamo al constructor. Es un parámetro, sería, lo uso como una variable, pero en realidad es el parámetro que está pasando cuando yo defino la... Es lo mismo que acá. Yo definí el parámetro, el método comer, ¿sí? El método comer y le pasé un parámetro que se llama carne. Eso adentro lo uso como una variable. ¿Sí? O sea que eso no puede estar en mayúscula. Sí, puede estar en mayúscula. El problema está en que vos acordate que esto es case sensitive. Ah, claro. O sea, sí o sí después lo tengo que poner siempre en mayúscula. Exactamente. Entonces, además, al ser una sola palabra, lo pongo todo en minúscula. Distinto si sería algo compuesto donde usaría un camel case o otro método. A mí me había confundido con un string, por eso le preguntaba, pero no es una string, es como si fuera una variable, pero nada más que no funciona como variable, eso quiere decir. Exactamente, sería, normalmente se recomienda que los parámetros, como esto es un parámetro de entrada, ahí ya tenemos que hilar más fino en otra parte, normalmente hay complicaciones si yo modifico directamente, por eso no, lo recomendable siempre es, si voy a estar modificando cosas así, crear una variable dentro del método, asignarle el parámetro de entrada de esa variable y modificar, modificar después la variable que yo creé. Claro, no nos compliquemos, eso para después. ¿Por qué? Porque si yo defino una variable acá adentro, cuando llamo a esto, se crea esa variable y cuando termina se destruye. ¿Sí? Pierde el valor. Pierde el valor. Y si yo modifico directamente esto, depende qué estoy trabajando, esto pasa como el valor o pasa como la referencia y puedo estar modificando mi objeto real. Eso lo vamos a ver después. Es decir, si yo tomo carne y la modifico acá adentro, en realidad puedo estar modificando lo que era la variable de afuera. Sí, sí. Y eso después lo vamos a ver, que eso sería lo que se llama el ámbito de la variable. ¿Dónde puedo modificarlo y dónde puedo acceder? ¿Sí? De la misma forma, acá tengo este parámetro que es carne, que lo puedo usar acá adentro. Acá, en este método dormir, yo no puedo usar carne,
porque no lo tengo definido, porque carne solamente pertenece acá adentro. Sí. Esa parte es lo que después tenemos que ver más adelante y por eso es la diferencia entre esto que lo tomo acá y esto que es lo de arriba. ¿Sí? Bien. Bien. Con eso estaríamos terminando. Sí, decime. No, no, no. Bien. Entonces, acá con esto estaríamos terminando y tienen una recomendación que el profe René puso acá, teoría de programación orientada a objetos, otros conceptos más. Fundamento de Java, tercera edición. Esto es una bibliografía por si alguien quisiera profundizar mucho más. Recuerden, tenemos también, como habíamos nombrado acá arriba, en la W3School, no me acuerdo dónde está, por acá, la W3School, que lo habíamos nombrado en la plataforma, que ahí tienen todos lugares donde uno por ahí puede ir cuando tiene una duda, ponerse a investigar un poquito más, porque recuerden que el tema de Java es grande y no vamos a salir expertos en este curso, porque además que es programación 1, todavía tienen programación 2 y mucho más. Así que en esta parte, en la hoja 5, tienen un pequeño ejercicio, diseñar la clase cuenta corriente sabiendo que los datos necesarios son el saldo, el límite de descubierto, nombre y DNI de titular. Esos son los atributos. Las operaciones con cuenta corriente son crear la cuenta, sacar dinero, ingresar dinero y mostrar información. ¿Qué son estos? Los métodos. Y saldo, límite, descubierto y DNI y nombre son los atributos. Este ejercicio ya está resuelto, pero para que ustedes vean que a veces uno buscando en internet puede encontrar resolución de un ejercicio, pero nos encontramos con esta sorpresa. Me dicen, ya está resuelto, pero, oh, sorpresa, está resuelto en Python. Ustedes no son expertos en Python, pero si ustedes entendieron lo que habíamos hecho al principio del curso, que era el pseudocódigo y aprender qué es lo que va haciendo el algoritmo, ustedes pueden ir mirando la idea. Esta definición es lo mismo que cuando hicimos acá todo esto, cuando declaro, ¿sí? El init, este es el constructor del objeto de la clase, ¿sí? Acá tenemos una clase que se llama cuenta corriente y este es el constructor de esa clase, ¿sí? Y acá tenemos métodos, el egreso, el ingreso y el mostrar, que sería el sacar es el egreso, el ingresar es el ingreso y el mostrar, y el crear la cuenta, que sería el constructor. Entonces, acá tienen un ejemplo y fíjense que la palabrita self en Python es la misma que lo que usamos como this en Java. Con eso ya le di más de la mitad de la ayuda de lo que tendría que haberle dicho para que vayan investigando. Esta parte de acá es la definición. Y la parte de acá abajo es cuando está ahí. Acá tengo una variable y acá está haciendo la creación de lo que sería la instanciación. Usan palabras distintas. En Java tengo que poner new y la clase. En Python directamente va el nombre de la clase. Y fíjense los parámetros, por ejemplo, ahí como lo está haciendo. ¿Se entiende? Cric, cric. Bien. Si está bien hecho, tendría que dar acá con estos valores cuando creo y hago el ingreso, hago el egreso y pido el mostrar y que me haga un egreso,
tendría que dar esta salida. Pérez, su saldo es tanto, no hay dinero suficiente. Muy bien, con eso terminamos la clase. Me hubiera gustado seguir un poquito más, pero me tengo que retirar. ¿Alguna duda? Después se pueden estar subiendo algunos otros ejercicios y habilitando foros para que hablen sobre o consulten sobre esto. Cualquier cosa, como algunos ya lo han estado haciendo, manden mensajitos. Sí. Estaban los videos, eso que mostró al principio, que yo entré 5 minutos tarde. Bien, esos videos te los muestro en el curso, ¿sí? En el curso. Acá, Bien. en el curso, cuando venís, pasás la parte de la introducción a la programación, que era todo el PC, y donde dice fundamentos de Java, acá están los PDF. El que yo te estaba mostrando recién es este, el 7A, y acá, donde dice videos, este es el enlace al Drive, si yo le doy clic, te va a llevar al Drive, y acá tenés otro Java que es el que yo recomiendo que miren. Bueno, estamos listos, gracias. Listo. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.